Y yo tuve la oportunidad de hablar con gente de esta empresa de Telcom, incluso con el webmaster, quien nos contó de que era una ciudadana que con escasos conocimientos sobre internet, que no sabía inglés y que pagó en efectivo, cosa muy rara en los Estados Unidos porque mayormente hacen transacciones con tarjetas de crédito. Pagó por adelantado, cosa también rara porque los gringos normalmente reciben esos pagos mes a mes. Esa persona, identificada como Blanca Rivera, dejó como número telefónico el 933-2228, con el código 305 de Miami, pero con una dirección inexistente. Sin embargo, consultando al buscador de personas de internet, este mismo número telefónico tenía como titular a Guadalupe Wong, aparentemente una peruana residente en Miami. Nosotros llamamos a ese número, pero había sido cambiado y hoy le pertenece a una ciudadana rusa. Cuando requerimos a la operadora el número de Guadalupe Wong, nos respondió que ella había solicitado tener un número telefónico reservado. Extraña coincidencia, pero ¿qué contiene la página de APRODEP que la hace tan controversial? Revisando encontramos estos personajes en blanco y negro. Los un poco por criterio también, ¿no es cierto? Personajes en blanco son la mayoría históricos, ¿no? Sí, me parece que sí, son personajes relevantes de la historia, ¿no? Y luego personajes en negro, ¿no? Y bueno, así creo que hemos llegado a la información que creo que es la que está en discusión en estos momentos, ¿no? Por ejemplo, si queremos acceder a el LiveTen donde habla de Borea y Díaz Canseco. Ok, bueno, lo que hacemos es hacer clic nada más, ¿no? Es hipertexto. Y bueno, simplemente descubrir de qué manera o qué tipo de información se ha puesto, ¿no? Son gráficos, ¿no? Todos son gráficos, todo esto es parte de las características que nos permiten visualizar las páginas web. Ataques e insultos a periodistas como César Hildebrand, Cecilia Valenzuela, Ángel Páez, Edmundo Cruz, Luis Iberico, Fernando Rospigliosi, todos ellos incómodos al régimen por un nutrido conjunto de investigaciones que comprometen en casos de corrupción y violación de derechos humanos a sectores del poder civil y militar. Los blancos de esta campaña, que es idéntica y en algunos casos corregida y aumentada a las publicaciones de cierta prensa sensacionalista, también son el empresario Baruch Ibcher, la doctora Delia Reboredo, la ex agente de inteligencia exiliada en Estados Unidos Luisa Sanata y los congresistas Fernando Olivera, Javier Díaz Canseco y Gustavo Mome. Pienso que eligieron la página web por una razón práctica y de método. Ellos iniciaron su campaña de desprestigio contra los periodistas independientes, contra los políticos de oposición, en medios masivos, populares y de muy poca trascendencia, precisamente política, ¿verdad? La prensa de 50 centavos es una prensa que le interesa a un sector de gente que en realidad no busca informarse sobre política. Entonces creo que ahí es donde recapacitaron y decidieron buscar y utilizar un medio como el de la página web para hacer o desarrollar esta misma campaña, pero para llegar a otro público, a lo que conocemos como el AB. Hay una gran incongruencia en lo que dice el señor Faisal. Sostiene ante el juez que él se dedica simplemente a reproducir la información de prensa amarilla difamatoria. Sin embargo, hay mucho material cuya procedencia no se conoce y que el juez debería encargarse de preguntar al señor Faisal cuál es la procedencia. Para nosotros, dada la características del lenguaje y el contenido de esta información provienen de los servicios de inteligencia sin ninguna duda. Lo más grave es que atribuyen, inventan cosas, ¿no? Inventan situaciones, ¿no? Inventan participaciones, ¿no? Distorsionan algunas de las misiones periodísticas o de los trabajos de investigación que hemos realizado, ¿no? Hay un hecho delictivo que en este caso es la calumnia y la difamación contra un conjunto de personas sobre las cuales, en mi opinión, tiene que ejercer su capacidad de protección el Poder Judicial en el Perú, sin menoscabo de que si la página es editada en los Estados Unidos, pueda procesarse al responsable de esa página web también en los Estados Unidos.
Como era de esperarse, los agraviados han entablado sendas querellas por difamación y calumnia a Héctor Faisal ante el 20º y el 47º Juzgado Penal de Lima. Pero las juezas Greta Minaya y Antonia Sakikuray, quienes inicialmente despachaban en ambos juzgados, fueron cambiadas repentinamente. Ambas ordenaron en sendas medidas cautelares el retiro temporal de la página web. Pero los jueces que las reemplazaron, Arturo Vilches Requejo y Juan Carlos Vera Abreu, respectivamente, anularon dichas resoluciones judiciales en forma por demás irregular. Asimismo, la jueza Elizabeth Grossman Casas, del 19º Juzgado Penal, rechazó una solicitud de extradición remitida desde Argentina contra Héctor Faisal Fracalosi. ¿Suerte? ¿Influencias sospechosas en el Poder Judicial? Charlito Lozada, amigo de Guillo C. García Blanco, te acompañará tal vez. María Laura el culo entregará en el juzgado penal. María Laura el culo entregará, reina del coitonal. María Laura Parreño, reina del coitonal. María Laura Parreño. He venido a rendirme instructiva, como corresponde a la ley y al derecho peruano. He expresado ante el juez lo que tenía que decir en mi descargo. Con respecto a los procesos que usted tiene en Argentina, ¿qué podría decir? Son falsos, esos procesos no existen, fueron un invento del diario La República y mañana pasado tendrán ustedes un desmentido. Además, hacen a mi vida privada exclusivamente porque son temas matrimoniales. Si usted quiere que hable de mi vida matrimonial, como no, hábleme usted de la suya y yo le cuento la mía. Fuera de la demanda de divorcio que le abrió su esposa, el señor Héctor Ricardo Faisal tiene varios antecedentes judiciales, civiles y penales en Buenos Aires. Eso lo pudimos comprobar fehacientemente en nuestra estadía en la capital federal de Argentina. El suegro de él formuló una denuncia por abuso de firma en blanco porque le habían llenado unos cheques por una suma muy importante, que después pretendieron ser cobrados. Y los cheques que estaban firmados en blanco, ¿por qué montos fueron llenados? Bueno, los cheques que figuran fueron llenados, uno por 50.000 pesos y otro por 180. ¿180.000 pesos? 180.000, sí. ¿Vale decir los dos cheques sumaban 230.000 pesos? Sí, que en Argentina son $230.000, ¿no? El equivalente. Pero el proceso más importante que tiene es uno por amenazas y coacción que ejerció desde el año 94 contra el abogado de su esposa, Carlos Vez Lozada, y otras 3 personas. Fue justamente por este juicio que el magistrado del Juzgado Nacional en lo Criminal número 41, Daniel Turano, ordenó su detención en marzo del 98. Y ante la huida de Faisal, la Interpol recibió en agosto del año pasado la disposición de su captura internacional. Y comenzó a amenazarlo y a hacerlo objeto de todo tipo de molestias por vía de fax, por vía telefónica, etc. Molestias que extendió al que habla, a mi hija, llamadas a casa de mis padres, y molestias que siguen aún hoy produciéndose, sea por vía telefónica o sea por vía fax. El doctor Guillermo Ledesma es uno de los abogados de mayor reputación en Buenos Aires. En los 80 fue uno de los jueces que integró el tribunal que juzgó a la junta militar del general Videla y fue abogado del empresario Alfredo Yabrán, comprometido en el asesinato del fotógrafo José Luis Cabezas de la revista argentina Noticias. El doctor Ledesma fue abogado de su colega Carlos Vez Lozada en el proceso por amenazas y coacción seguido contra el astrólogo Héctor Faisal. Estos son los que no presenté en el juzgado. En el juzgado hay como 100. A ver, uno a suerte, el que agarre. El que agarre. Ya, ok, Bueno, le doy otro. Bien.